Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 14 de febrero, bienvenidos a Primer Click. Trump amenaza con tarifas recíprocas, pero el mercado se sacude los temores. Sigue la caída del dólar, el cobre y el oro avanzan. Comienza la conferencia de seguridad en Múnich y nuestro especial semanal se enfoca en el regreso de la inflación. Bienvenidos, tenemos un inicio de sesión bastante plano en la última jornada de esta semana, quizás algo ya de agotamiento del mercado ante el constante flujo de noticias y anuncios que llegan desde Estados Unidos. Por ahora, lo que estamos viendo es a los futuros de Wall Street operar con una ligera tendencia a la baja, en línea quizás con esas caídas que estamos viendo en Europa, donde el Stoxx 600 retrocede 0,16%. En Asia, por el contrario, tuvimos una sesión mixta con un nuevo rally de las acciones chinas en Hong Kong. El Hang Seng subió 3,7%. Las acciones tecnológicas chinas están en territorio alcista. Hay anuncios también, por ejemplo, de que en una decisión bastante inusual para el presidente chino, Xi Jinping se va a reunir con los líderes de las principales empresas tecnológicas, incluyendo Jack Ma, fundador de Alibaba, y también el líder de DeepSeek, la empresa de inteligencia artificial. Todo esto en un simposio que se está interpretando como una señal de que Beijing va a dar un nuevo repunte al sector privado. Salgamos de Asia, pongamos la mirada en Alemania, donde hoy comienza la conferencia de seguridad de Múnich. Hay mucha expectativa en torno al plan que presente Estados Unidos para acabar con la guerra en Ucrania. Ayer vimos cómo las primeras declaraciones que llegaron de Estados Unidos de esa llamada telefónica entre Trump y Vladimir Putin dio cierto impulso a las acciones europeas, inyectó un elemento de optimismo en el mercado ante las expectativas de que se termine esta guerra que está por cumplir 3 años. También se esperan nuevas señales de acercamiento hacia Ucrania. Se espera que haya una reunión entre el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, especialmente después de que ayer el secretario de Defensa de Estados Unidos planteara ya condiciones para la negociación de la paz que favorecen a Moscú o que corresponden a las demandas de Moscú. Tomó por sorpresa a los líderes europeos, a los miembros de la OTAN. El secretario de Defensa se tuvo que desdecir, tuvo que dar marcha atrás a sus declaraciones, dijo que todo estaba en la mesa de negociación y que estas serían lideradas por Donald Trump. Pero los anuncios del presidente estadounidense que captan la atención esta mañana tienen que ver nuevamente con aranceles, con su política de usar las tarifas como una herramienta de negociación. Ayer el presidente estadounidense anunció que aplicará tarifas recíprocas a todos los países que apliquen aranceles a los productos estadounidenses. Trump firmó una orden para que agencias federales analizaran todos los aranceles a los que están sujetos las exportaciones de su país, también los subsidios que implementan otros países y que harían a las exportaciones estadounidenses menos competitivas. La Unión Europea, Canadá, México, Brasil, India, también China aparecen como los principales países afectados. Trump fue muy claro en decir que se va a poner el foco en aplicar estas tarifas primero a los países que mantienen el mayor superávit comercial con Estados Unidos. Pero sus anuncios no golpean al mercado. Lo vemos en la reacción bastante moderada de las acciones. De hecho, las acciones globales del índice MSCI ACWI acumulan un alza de más de 1% en la última semana. Incluso el dólar, que se había convertido en ese termómetro de la incertidumbre económica en el mercado, retrocede con fuerza. Esta mañana el índice global de la divisa cae otro 0,40% y acumula un retroceso de más de 1% desde el lunes y se ubica esta mañana en su menor nivel en 2 meses. Vemos, sin embargo, que sí hay cierta búsqueda de refugio. El oro se convierte en ese activo seguro, aumenta la demanda por el metal. El oro marca esta mañana otro nivel récord, alcanza los $2.962 por onza.
También hay un efecto que juega a favor del oro y de otros metales, que es esa debilidad de la divisa estadounidense. Lo vemos en el cobre, que continúa con su rally. Hoy sube más de 1%, tanto en Londres como en el COMEX. En el caso del COMEX, ya transa en 4,8 por libra, acumula un alza de más de 3% esta semana. ¿A qué se explica esta aparente calma del mercado? A esa decisión que tomó Trump de que las tarifas que se vayan a aplicar lo hagan a partir de inicios de abril. ¿Cómo interpretan esto los analistas? Como una señal de que Trump está buscando un espacio de negociación con los otros países. Lo vimos ayer ya con India. El primer ministro Narendra Modi llegó hasta la Casa Blanca, estrechó manos, compartió sonrisas y anunció que va a aumentar la compra de productos militares de Estados Unidos. Y eso es lo que está interpretando el mercado, que de aquí lo que veremos en las próximas semanas serán negociaciones y que finalmente las tarifas que se apliquen serán menores. Y esto me da paso para dejarlos con nuestro invitado de esta semana, quien precisamente plantea que hay cierto consenso ya creado en el mercado de que Trump está usando las tarifas como arma de negociación, pero que finalmente no veremos alzas mayores. Alejandro Guimpo es economista senior de la Raín Vial Asset Management, un conocido ya de este podcast, y siempre es un gusto conversar con él por la amplitud de su análisis. Nuestro foco está en la inflación, que regresa con fuerza a la agenda después de ese repunte que se confirmó en el informe de enero de Estados Unidos, en los próximos pasos de la Fed, y cómo la inflación va a limitar el rango de acción de Donald Trump. ¿En qué momento crees que está Estados Unidos en términos de inflación después de esta sorpresa que vimos en el reporte de enero? Perfecto. Mira, primero que nada, agradecerte la oportunidad de compartir aquí contigo, también la invitación y poner de nuevo en tabla un tema que parecía olvidado, pero que nuevamente retomamos con mucha fuerza, que era la inflación. Ahí yo siempre quiero hacer hincapié de que no es una inflación como la que teníamos antes, no una inflación desbocada que haga de que los bancos centrales tengan que subir tasas rápidamente o mucho más por el estilo, sino es nuevamente una reevaluación respecto a pensar cuáles quizás son nuestros nuevos niveles de equilibrio. Yo creo que eso es lo principal que nosotros tenemos que pensar. Entonces, en general en el mundo, si uno piensa en la inflación global, desde el año 2022 y prácticamente toda la transición 2023-2024, la inflación global fue cayendo, salvo honrosas excepciones, y parecía haberse estabilizado en los límites superiores en general de los bancos centrales. Entonces, si por ejemplo, en el caso del Banco Central de Chile, el rango es de 3 más menos 1, parecía estabilizarse en torno a 4, en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, en torno a 3. Y yo creo que eso es quizás uno de los elementos que lo marca principalmente. Nosotros teníamos elementos que principalmente obedecen a razones de oferta y que surgieron principalmente con la pandemia y que nunca más pudieron recuperarse. Con la pandemia y también con la primera guerra comercial, ¿no es cierto?, en 2018, que fue primero Ujú. este quiebre, ¿no es cierto?, en la visión súper globalizada de las cadenas de valor, de generar la mayor eficiencia. Nosotros veíamos de que empezaba el fenómeno del nearshoring, empezaba el fenómeno de enfocarse mucho más en producción local y que al final generaba cierto nivel de menor eficiencia y por lo tanto mayores costos de producción que tenían otras ventajas, ¿no es cierto? Y otra misión, pero que al final generaban eso. Tuvimos shocks disruptivos también de oferta, como fue, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania, que afectaron de una forma algo más permanente los precios de la energía, especialmente en Europa, y que nos hicieron pensar de que nuevamente ya no estaban con la misma fuerza las razones para tener la inflación en los niveles más bajos a nivel histórico. Entonces, nuevamente teníamos elementos de mediano a largo plazo que nos hacía pensar de que quizás la inflación ya no iba a volver a los niveles que nos tuvieron mucho tiempo acostumbrados, principalmente después de la crisis subprime. Entonces, yendo a la pregunta propiamente tal, Estados Unidos parece estar en una situación de que, nuevamente, una situación exorbitante de crecimiento. Mantuvo un nivel de crecimiento sobre sus niveles potenciales prácticamente todos los últimos años. El mercado laboral nos ha sorprendido con mucha fuerza y
Yo diría que cuando uno piensa en los diferentes regímenes de inversión y piensa con más o menos cuál es la situación para los activos, uno hablaba principalmente todo el año 2023 de el Goldilocks. Era una situación en la Mm. que estábamos en una trayectoria de inflación decreciente y un producto que era súper estable y creciente y una economía súper fuerte. Entonces era al final un crecimiento del producto que no te generaba inflación. Eso en Estados Unidos tenía alguna respuesta, por ejemplo, mediante la, uno ve cifras de mejoras de productividad, productividad laboral, que te dicen, oye, ¿sabes qué? El crecimiento del producto no es inflacionario porque se explica por mayor productividad. Sin embargo, y yo diría que hacia finales de 2024 empezamos a ver un diagnóstico de una economía que tenía algo de diagnóstico de sobrecalentamiento. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? De que veíamos diferentes indicadores líderes, diferentes perspectivas, ¿no es cierto? Por ejemplo, tomar la inflación en 3 meses, y ver de que habían señales de aceleramiento y que esas señales se confirmaron y se empezaron ya a pricear, digo, a ver en los instrumentos financieros cuando fue ya elegido o cuando ya se veía con mucha más fuerza el presidente Donald Trump. Y ahí, por ejemplo, solamente quiero mencionar una variable que nosotros en el mercado vemos harto, que son los break-even de inflación, ¿no es cierto? La diferencia entre la tasa nominal y la tasa real. Veíamos de que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, previo a la elección de Trump, eh, veíamos de que los break-even estaban en torno a 2,3, 2,4, ahora están mucho más cercanos a 3 en el caso en el caso de los 2 años principalmente, y un poquito más abajo en el caso del 5 y el 10 años. Entonces, definitivamente nos marca un diagnóstico de mayor inflación. ¿Y pero cómo se coincide eso con una Reserva Federal que, si bien decía que es data dependiente, recortó tasas, a pesar de que ya lo veíamos y no es muy difícil? O sea, cuando uno ve la evolución del índice, uno veía cómo desde octubre, o sea, la inflación iba cayendo, cayendo, cayendo bastante, a bastante buen ritmo, hasta junio, julio, que comenzó a desacelerarse la caída, se frena en septiembre cuando llega a 2,4 y de ahí comienza a subir en octubre, sube en noviembre, y a pesar de eso tuvimos los recortes de tasas de la Fed, 100 puntos base. ¿Se equivocó la Fed? Ahí súper, la Fed tiene este rol que digamos es un poco héroe y villano, que es el mandato dual. Entonces, un mandato dual Mm. explícito hace de que nuevamente nosotros tengamos que ver la situación tanto del pleno empleo como de la inflación. Entonces, de nuevo, volviendo y haciendo un poquito de historia reciente, ¿no es cierto? En 2022 y 2023, la batalla era contra la inflación y teníamos, digámoslo así, expectativas de inflación que se veían completamente desancladas y tanto proyecciones de la misma Reserva Federal, ¿no es cierto?, como de entes privados que te aseguraban de que la inflación no estaba convergiendo, por lo tanto no estaba anclada. Eso nos hacía pensar de que definitivamente teníamos que mantener un nivel de restricción de la política monetaria alto. ¿Ok? ¿Qué pasó? Empezó a pasar de que la inflación empezaba a anclarse. Uno diría, oye, ¿sabes qué? La inflación hoy día, ¿no es cierto? El year on year, etcétera, nos marcaba de que se veía una inflación alta, pero las perspectivas la marcaban bajando. Y por el otro lado, ¿qué empezábamos a ver? Empezábamos a ver situaciones de crédito que eran harto más apretadas, ¿no es cierto? Veíamos un sistema financiero Mm. que complicaban la perspectiva de crédito en Estados Unidos. Temíamos un evento de crédito. Eso también era otro elemento que siempre se veía, por ejemplo, en los riesgos de cola de la economía. Se decía, oye, puede haber un evento de crédito por condiciones financieras sumamente extremas que haga de que se produzca un ajuste muy fuerte en el equity americano. Eso no pasó. Ujú. Luego, ¿qué empezábamos a ver? Empezábamos a ver algunos indicadores, no se ven tanto, digámoslo, bueno, quizás no se mencionan tanto aquí en Chile, pero que lo seguimos con frecuencia, que es, por ejemplo, el Beige Book, un Sí. reporte más cualitativo y que nos marca cuáles son las preocupaciones de la empresa a nivel de Estado, etcétera. Y el Beige Book sí marcaba de que había mucha preocupación por eso, condiciones financieras sumamente restringidas que hacían de que podía complicar el panorama para el mercado laboral. Y de nuevo, veíamos también proyecciones de las nóminas de empleo en agrícola que también iban más a la baja y eso eran hartas razones para pensar de que la Reserva Federal
ya con la batalla de la inflación relativamente resuelta, podía enfocarse nuevamente en la situación de empleo. Y ellos lo dijeron, hubo un cambio en el discurso y dijeron, bueno, ahora la prioridad es el empleo. Fueron súper cien por claros en ciento. decirlo. 100%. Ahí en los comunicados, ¿no es cierto? Eh, dado que son tan, digámoslo así, claros en el sentido, es siempre el mismo texto con cambio estratégico en ciertas palabras, sus señales y su forward guidance, ¿cierto? La orientación de política es súper clara, súper telegráfica. Entonces, tal como tú bien decías, la preocupación de destacar nuevamente el mandato dual, destacar esto, efectivamente hacía caso respecto a eso. Yo creo que después de la batalla todos somos generales y al final hay una crítica grande respecto a que, claro, la Reserva Federal quizá se apuró, generó recortes más rápido, pero nuevamente la economía estadounidense de una forma súper exorbitante sigue creciendo a un nivel muy fuerte. 2024 fue nuevamente un nivel que tanto en equity como también en lo que fue el crecimiento mismo del PIB nos sorprendió muy fuerte y a pesar de que si uno tomaba los pronósticos de principio de año, no se veía esa fuerza. Dado ese contexto y poniéndose Sí. quizá en ese lugar, yo creo que la Reserva Federal hizo lo que tenía que hacer. Ahora, obviamente, el panorama es para evaluar. Ahora, yo tengo una pregunta en torno a los pronósticos, porque me pasa, y no solo en Estados Unidos, también en Chile, ¿ah? Está pasando mucho. Siento o que no estamos siendo muy buenos en los pronósticos o estamos usando quizás herramientas o parámetros que no se ajustan a la nueva realidad de la economía. O sea, siento que en Chile tenemos sorpresas constantes en términos de, no sé, el resultado del IMASEC y lo que se esperaba, o el pronóstico del propio Banco Central o de Hacienda en crecimiento y el crecimiento efectivo de la economía. Y lo mismo vemos en Estados Unidos. Nadie anticipaba, de hecho se habla de este excepcionalismo, porque el consumidor estadounidense sorprende, sorprende, sorprende. Yo he escrito, no sé, cada mes escribo sobre la resiliencia del consumidor estadounidense y cómo sorprende todas las proyecciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? O sea, estamos usando parámetros antiguos, hay un cambio que no estamos viendo en la estructura de la economía. A mí también me sorprende harto, debo decir, me sumo a la sorpresa. Quizás ahí, si uno toma, digámoslo aquí, no quiero ser injusto con el total de quienes pronostican, pero si uno toma una muestra más delgada o más, digamos así, el top ranking de forecasters, yo diría de que andan bastante mejor. Y ahí en el sentido de la Mm. mediana o la media respecto a todos los que están pronosticando, quizás nos miente un poco. Pero si nosotros tomamos quienes usualmente grandes bancos de inversión, ¿no es cierto? Grandes casas macro que realizan ciertas proyecciones con frecuencia aceptadas, en general ellos no han tenido una gran falencia. No, 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 no. Ahí yo te quito el punto porque, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el espacio para recortar tasas. O sea, hasta hace poco, y estoy hablando de diciembre, principios de enero, tenías a los grandes bancos de inversión, estoy hablando de Goldman Sachs, Morgan Stanley fue el último en decir, ok, me rindo y mi pronóstico está bien, pero tenías a todos diciendo, no, sí, vamos a tener al menos dos recortes de tasas este año. Y siendo febrero, mitad de febrero, de repente es, con suerte tendremos uno en diciembre, y esto es. Entonces tampoco es que son tan acertados los grandes bancos de inversión. Sí, no, yo te diría respecto, por ejemplo, al pronóstico de PIB, etcétera. O sea, de todas maneras, yo diría de que 100% y ahí yo me sumo, nos equivocamos en las perspectivas de medición y es parte de las mejoras continuas que uno tiene que hacer respecto a esta economía que está generando transformaciones más en el día a día. El, digámoslo así, todas las herramientas de medición, todo lo que son los indicadores líderes, en general ha mejorado mucho, pero nuevamente es un proceso que avanza mucho más rápido de lo que uno quizás puede leer y a veces puede entender. Entonces, yo diría que en el caso de Estados Unidos principalmente ha sido esta locura más grande. Nosotros Ujú. aquí trabajamos harto tratando de estimar, yo en lo personal, las nóminas de empleo no agrícolas, pensando que esa era una de las variables, un trigger importante para las tasas. Y la verdad es que, de nuevo, en la tendencia, la verdad es que tuvimos bastantes, digamos, le apuntamos bastante bien, pero no en los niveles exactos.
De hecho, siempre se esperaba. ¿Por qué no llegamos todavía a las nóminas de empleo, ¿no es cierto?, en esta media de 20 años, de 10 años, en torno a 180.000 o algo más bajo. ¿En qué momento se va a ver la destrucción de empleo? Y no se veía. Entonces, Ujú. eso es un punto que nuevamente nos sorprende. Hay muchas teorías, explicaciones que pueden surgir, pero nuevamente uno aquí está dando mucho más las explicaciones después de a tratar de como apuntarle al valor exacto en sí mismo. Yo, bueno, obviamente no soy economista y no tengo las herramientas para ello. Mi percepción después de muchos años de seguir la economía de Estados Unidos y de hablar de análisis económico, etcétera, tengo esa percepción de que hay un cambio estructural que no está siendo recogido en los análisis. Hay algo ahí en la estructura de la economía de Estados Unidos, puede ser un crecimiento de la productividad mayor al que se ha medido hasta ahora, que ha crecido 9 trimestres consecutivos hacia finales de 2024, pero quizás es mayor, quizás hay un cambio en el mercado laboral que no hemos sido capaces de recoger. Hay algo ahí que no logra explicarse del todo en los pronósticos o en los índices que tenemos actualmente, me da la impresión. 100%. Yo creo que también hay elementos que se dan en discusiones quizás más académicas, que Mm, se están tomando después en el mercado, que tienen que ver con cambios estructurales. Por ejemplo, una discusión que estuvo está bien hot y que, sin ir más lejos, fue el tema de la conferencia anual del Banco Central de Chile el 2024, era respecto a las estimaciones de la tasa neutral. ¿Cierto? Esta suerte de claro. tasa de equilibrio de largo plazo que mantienen los bancos centrales y que es sumamente relevante porque me dice qué tan expansivo o contractiva está la economía respecto a los niveles actuales. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos una tasa neutral de Estados Unidos que siempre veíamos de que estaba más cercana al 2,5. Entonces, si uno dice una tasa del 4,5, eso tiene un nivel de restricción. Pero ahora, ¿qué pasa si en verdad la tasa neutral es más alta? Por diferentes razones. Puede ser una oferta, como te decía, más restringida. Puede ser por una demanda estructuralmente más fuerte. Eso nos hace ver que el nivel de restricción de la política monetaria no es tan grande como el que se ve y por lo tanto nosotros estamos de alguna forma bombeándole más estímulo a la economía del que quizás pensamos que le estamos dando realmente. Esa Ujú. puede ser una explicación y eso quizás te lleva a pensar de por qué la inflación no está convergiendo. Bueno, porque quizás la tasa que nosotros estamos pensando es otra. Y de nuevo, ahí los modelos de estimación de tasa neutral, por ejemplo, el Banco Central cuando presenta su recuadro, ¿no es cierto?, estimándolo son aproximadamente 10 modelos en los que se toma el valor del medio, ¿no es cierto? Pero quizás de nuevo, Sí. hay algunos mejores que otros para poder hacer esto y nuevamente es una discusión bien académica, pero que cada vez se la toma más el mercado y que te justifica y te dice efectivamente estamos con niveles de tasas neutrales que son mayores y que por lo tanto ahí tenemos que pensar realmente qué tan restrictiva está siendo nuestra política monetaria o no. Esa podría ser una explicación, como tú dices, de por qué la inflación no está convergiendo. O sea, me hace sentido pensar que quizás no estamos siendo o la Fed no está siendo tan restrictiva como en un principio aparentaría. Pero si eso es así, ¿qué espacio tiene ahora la Reserva Federal para pensar en seguir con el recorte o retomar, perdón, el recorte de tasas de interés? ¿O es una discusión que en verdad no hace sentido en este momento? Yo te diría que aquí, o sea, si eso es verdad, si todo nuestro razonamiento anterior es verdad, el espacio es mucho menor de que se espera. Y ahí, de nuevo, hacemos hincapié respecto a los recortes que estaban internalizados. Eso siempre es una de las Claro. variables que nosotros vamos jugando. Después del dato de IPC, el recorte posible, ¿no es cierto?, se postergó desde septiembre a diciembre. Y yo Sí. creo que el escenario base que ya derechamente tenemos que enfrentar es que posiblemente no haya recorte este año. Es un escenario que está abierto y que nuevamente está súper sujeto a los datos que vayan saliendo. Y un alza Una, porque hasta ahora la Fed ha sido súper cuidadosa. Nadie, y los banqueros centrales estadounidenses han estado hablando harto, han sido muy cuidadosos en evitar abrir la puerta a la discusión de una eventual alza de tasas. ¿Cuánto golpearía el mercado si de repente, no sé, me estoy inventando,
el presidente de la Fed de Chicago o el de Nueva York, alguno que tenga asiento en el Comité de Política Monetaria, de repente plantea quizás tenemos que pensar en una alza. Yo creo de que te marcaría un panorama importante, es decir, no hay ningún banco central en este momento que por al menos temas idiosincráticos, tenemos a Japón y a Brasil, ¿no es cierto?, subiendo tasas, pero que responden a temas muy puntuales de su economía, no a la Sí. dinámica de inflación global, eh, que estén planteando eso. De nuevo, si nosotros vemos el pronóstico de baja, nosotros siempre estamos pensando en llegar a una suerte de tasa terminal que se acerque o que apunte más a la tasa neutral, que definitivamente es más baja que lo que hay actualmente. Entonces, efectivamente te marcaría quizá un golpe importante al mercado y nuevamente repensar todo esto. Y te marcaría no solamente al mercado, sino a la política también. Y ahí tenemos que pensar de que el presidente Trump ha sido súper vocal en que él quiere Sí. tasas más bajas. Entonces, nuevamente, y el presidente Trump no tiene la paciencia que tenía, paciencia entre comillas, ¿no es cierto?, que tenía el presidente Biden. Mm. Ahí le ha sido también muy crítico, y esto quizás era como modo usual en los mercados emergentes, ¿no es cierto? Pero ha sido muy crítico con la institucionalidad y con el mismo presidente Powell respecto a lo que tiene o lo que no tiene que hacer. En general, los Sí. presidentes de países que nosotros consideramos más serios o más respetuosos con las instituciones no se pronuncian respecto a lo que hace el Banco Central. Y al mismo tiempo, el Banco Central tampoco se pronuncia en lo que respecta más es el manejo de la política. La FED ha sido súper cuidadosa también respecto a lo que se refiere a las tarifas, siendo que le han preguntado mucho, oye, ¿cómo va a impactar esto? ¿Qué implicancia tiene, etcétera? El presidente Powell ha dicho, mira, nosotros no vamos a generar especulación respecto a qué escenario de tarifa tenemos o no, vamos a actuar respecto a los escenarios que se concreten, porque ahí también no se quiere politizar a la Reserva Federal y yo creo que eso es un punto que es sumamente correcto desde la FED hacia la política, pero desde la política hacia la FED, el presidente Trump ha pegado fuerte. Powell tiene mandato hasta el año 2026. Sí. Entonces ahí hay que pensar, bueno, quién va a entrar en la FED o no. Hay distintas teorías, hay unas teorías que son más fuertes que dicen va a comprometer a una persona que sea mucho más leal o que siga un poco más los mandatos del Trump Economics, ¿no es cierto? Y trate de bajar las tasas por ese lado. Yo no lo veo tan claro. Yo creo que la institucionalidad en este caso es bastante más fuerte que lo que puede o no dictar un presidente y por lo tanto como que la Fed mantendría algo a nivel de... Me gustaría pensar así al menos, ¿no es cierto? Eso te iba a decir, Ese es nivel que de ese es el independencia. wishful thinking. Ese es el Sí. wishful thinking, porque lo que hemos visto en estas 3 primeras semanas de gobierno está desafiando bastante la institucionalidad. Pero yo te quiero llevar a que te la juegues por uno de los dos bandos que es mi percepción, están enfrentándose de alguna manera a sus posiciones en el mercado. Están los que consideran que el alza de tarifas, independientemente de cuál sea, de que si solamente es al acero y al aluminio y ese 10% que se impuso a los productos chinos, pero si a esto se le suma cualquier otra alza de tarifas, Canadá, México, la Unión Europea o estas famosas tarifas recíprocas, pero que en general esta política de usar los aranceles como herramienta de negociación va a provocar una mayor presión inflacionaria. Y por lo tanto, nos quedamos todavía sin espacio para un recorte de tasas de interés. Pausa larga, si es que si no una alza. Escenario uno. Y el otro escenario es quienes dicen, sí, el alza de tarifas causa presiones inflacionarias, pero va a afectar en algún momento las inversiones, el crecimiento, va a llevar a una desaceleración de la economía que va a llevar a que la Fed pueda recortar tasas hacia la segunda mitad del año. ¿En qué escenario te ubicas tú? Yo creo que estoy más inclinado hacia el primero, es decir, hacia Ajá. un escenario. Mira, y aquí quiero desarrollar un poquito la idea, es decir, cuál es el escenario nuevamente para recordarlo. Es un escenario donde las tarifas no pegan tan fuerte, por lo tanto no hay presiones o una caída de la economía estadounidense tan fuerte que hace que las presiones inflacionarias caigan demasiado y por lo tanto la Fed recorte. Ese es un punto, yo diría como si hay un recorte, nuevamente estoy mucho más alineado con el mercado que va a ser uno hacia la última parte del año y si es que hay uno, ¿cierto? Y ahí quiero desarrollar un poquito más esa idea. Yo creo que el escenario base que se está viendo, ¿no es cierto?, son las tarifas nuevamente como una herramienta de negociación bien clara. Eh,
Trump había sido súper pragmático, súper negociador respecto a que sus objetivos son propiamente tal más seguridad nacional, inmigración y la guerra contra el fentanilo, ¿no es cierto? Eh, va a inclinar o va a usar tarifas en ese escenario para tratar de conseguir esas medidas. Yo diría de que pensar en un escenario de tarifa súper fuerte y algo que sea muy disruptivo, no lo veo como el escenario base. Y eso quizás es lo que, al menos los activos que yo más sigo y también estoy involucrado en la inversión, que son los activos latinoamericanos, han celebrado en este enero, ¿no es cierto? El enero ha sido sumamente bueno para todos los asset class latinoamericanos, independiente de los elementos idiosincráticos que pueda tener o no. Ahí destaco con mucha fuerza, por ejemplo, todo lo que fue el peor escenario que en algún momento se prició. ¿Cuál era ese peor escenario? Y de nuevo, desde la misma boca del precandidato, en este caso, Donald Trump, que era un 60% tarifas general a China y adicionalmente un 10% de tarifa a todo el mundo. Y ese era el escenario que Trump dijo que iba a ser el primer día. ¿Qué pasó? Nada. Es decir, el primer día lo que dijo, vamos a aplicar un 25% de tarifa a México y Canadá y eso fue todo, ¿no es cierto? Ujú, Entonces ahí ya eso alivió un poco, o más bien un poco, alivió harto al mercado. Es decir, oye, ujú. ¿sabes qué? Y más encima estas tarifas de México y Canadá las sujetó a condiciones. Cuando se tuvieron que aplicar, nuevamente se postergaron. Vimos el escenario de Colombia también, que fue muy potente, es decir, ese Sí, mismo y se día pueden retirar domingo. muy rápido también. Exacto, o sea, ahí lo que pasaba es que, no sé, New York Times no alcanzó a sacar la nota y ya el conflicto se había solucionado. Entonces, eso es un punto que era bien fuerte. Yo recibía mensajes, WhatsApp, ¿no es cierto?, de estrategas colombianos que decían, mira, mañana el COP va a abrir en 5.000, ¿ok? Y estaba a 4.100, más o menos para que entiendan la magnitud. Es decir, una caída del mercado colombiano muy fuerte y eso no pasó. ¿Ok? Porque bueno, todo al final se soluciona antes de que incluso ocurriese. Yo creo que ese quizás va a ser una lógica de volatilidad que nos va a acompañar, pero que Donald Trump va a ser bien enfático en esta herramienta como de negociación, de mostrar el garrote y decir, mira, esto es lo que va a pasar. Un escenario base que yo pienso que es lo que quizás nos va a acompañar al menos durante el 2025 va a ser este escenario de tarifa a China, va a ser Ujú, posiblemente tarifa a la eurozona en algunos puntos y mantener ciertas tarifas estratégicas a ciertos productos. Entonces yo más o menos veo, ¿hay impacto inflacionario? Claramente que lo hay, ¿ok? Eso te elevaría, algunas estimaciones iniciales sugieren entre 0,2 a 0,3 puntos porcentuales adicionales en los niveles de inflación que estamos viendo ahora. Actualmente con lo que nosotros vemos, estamos viendo un impacto adicional como el 0,1 que ya se está viviendo, ¿no es cierto? Y que de nuevo podría ser algo mayor, pero que está bastante más lejos del escenario más malo que nosotros vimos. Entonces eso, de todas maneras, va a ser un punto de desarrollo bien relevante para la discusión de inflación en Estados Unidos, pero también de la situación del mundo. ¿cómo, y quizás aquí un poco de consuelo entre quienes seguimos toda esta información a diario, cómo estás viviendo tú este ambiente de volatilidad ya desde dentro de los mercados? Con notificaciones activadas en mis redes sociales, con campanitas, ¿no es cierto? Tanto en X como bueno, hay una cuenta de X que retuitea, ¿no es cierto? Todo lo que dice Donald Trump en su cuenta personal en Sí. Social Cloud, ¿no es cierto? Pero completamente. Es decir, al final es seguir un desarrollo momento a momento, segundo a segundo, donde uno sabe que eh, todo el mundo puede cambiar de un momento a otro. Nosotros Sí. bromeamos respecto a lo costoso que irse de vacaciones en un momento así. Nos va a mantener en desarrollos constantes, pero nuevamente yo creo de que eso nos va a acostumbrar a que tengamos que estar mucho más atentos. Si uno sigue ciertos índices, por ejemplo, el índice de volatilidad de comercio, se pegó un subidón muy fuerte y al final el escenario de tarifa está siendo más o menos en línea en línea con lo que fue la guerra comercial uno. ¿Ok? Ujú, Yo ahí, de nuevo, mi consuelo también es pensar de que Donald Trump es muy consciente de los efectos que genera la inflación sobre la popularidad. Entonces ujú, vemos de que esta es una población que quizás ya vive
sabe lo que es vivir la inflación. ¿Ok? A diferencia de cuando en 2022 teníamos una generación o varias generaciones que no sabían qué era la inflación. Ahora sí lo vemos y lo conocemos en carne propia, ¿no es cierto? Entonces no queremos más inflación. Pero él está muy presionado porque él ganó con la promesa de bajar los precios. Cuando salió el reporte, Exactamente. de hecho ahora digamos, le critican precisamente eso, que el primer reporte de inflación muestra la alza cuando él lo que dijo es desde el primer día yo bajo los precios y obviamente que era imposible, pero vemos la tendencia contraria, así que él está bajo muchísima presión. Exactamente. Y eso es lo que me hace pensar en el escenario, en el primer escenario de que no veo una ampliación, ¿no es cierto?, de aranceles por todos lados, porque la presión inflacionaria que eso te genera es muy fuerte. Ahí, nuevamente, Donald Trump, por el Partido Republicano, logró una mayoría, ¿no es cierto?, en ambas cámaras. Pero tal como nosotros vemos en general en el mundo, las mayorías son circunstanciales. Si Sí yo es. perfectamente puedo tener una camiseta de un equipo, pero no, nada me obliga a votar por ese equipo si es que la popularidad del presidente va cayendo porque no está cumpliendo con ciertas promesas, efectivamente eso se le puede ir en contra. Y eso yo creo que es el principal descanso que nosotros tenemos respecto a pensar en un escenario mucho más malo, en que la inflación es uno de los temores más grandes de los políticos y no debería volver por razones que puedan ser muy causales a ellos. Alejandro, para terminar, ¿cuál es el siguiente indicador o el siguiente reporte al que vas a estar más atento? El FOMC de marzo, el FOMC del ciclo de marzo, en el sentido de que nos muestra proyecciones. Perdón, voy a traducir, el FOMC es la decisión de política monetaria de la Fed de marzo. Exactamente, sí. Y los pronósticos, que yo diría ahí son de los puntos más relevantes. Ahí ver nuevamente cómo está viendo la Reserva Federal la situación de la economía, cómo está viendo nuevamente la situación de la inflación es súper importante y obviamente cuáles van a ser sus niveles de tasa. Ahí, tomando un punto que habíamos discutido antes respecto a cuál es esta tasa que ellas lo ponen como longer run, es decir, esta suerte de tasa de largo plazo que nosotros podemos, es una proxy, ¿no es cierto? Esta tasa neutral se ha elevado fuerte y si uno mira el mapa de los puntitos, ¿no es cierto? El dot plot, uno ve de que hay dos grupos de gobernadores. Están los grupos de gobernadores que están mucho más todavía cercanos a mantener o que dicen, no, si sabes que la tasa está mucho más cercana al 2,5, pero una parte importante ya está por sobre el 3. Entonces ahí, de nuevo, ¿qué es lo que vemos? Vemos el promedio. Vemos al gobernador del medio que está ahí a la mitad, pero efectivamente se han pasado cada vez más del grupo de abajo al grupo de arriba. Y eso yo creo que es un punto que al menos ya estamos viendo de una forma importante en adelante. Gracias por su audiencia. Si tienen algún tema que quieran que tratemos en este espacio, pueden escribirme a través de mi correo electrónico mveles@df.cl, a través de mis redes sociales, donde me encuentran como Marcela Vélez, o pueden dejarme un comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Gracias desde ya. No olviden seguir actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Les deseo que tengan un muy buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.